Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes una serie de videos dedicados al tema de la hipocalcemia. Estaremos hablando acerca de su fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos y también puedes seguirme en mis cuentas de Facebook y de Instagram para no perderte ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Bien, comencemos a hablar entonces de la hipocalcemia. ¿Qué es la hipocalcemia? Como su nombre nos lo indica, hipo de bajo, calcium de calcio y hemia de sangre, bajo calcio en la sangre. ¿Cómo podemos saber que el calcio está bajo en la sangre? Lo podemos medir con el calcio semiautomatizado, también conocido como calcio total, o con el calcio ionizado, que este solo nos va a medir la fracción libre y cuando está por debajo de 1.16 milimoles por litro es hipocalcemia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se produce la hipocalcemia? ¿Cuál es la fisiopatología que hay detrás de cada una de sus causas? Entonces vamos a tener aquellas etiologías que responden a una hormona paratiroidea baja, una PTH baja, que es a lo que le llamamos el hipoparatiroidismo, en donde la carencia de la PTH es lo que hace que haya menos resorción ósea, que haya menos reabsorción renal y que haya menos absorción gastrointestinal. ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, cuando haya alguna destrucción de las glándulas paratiroides, cuando se desarrolle anormalmente la glándula paratiroides o cuando hayan alteraciones en la regulación de la producción y la secreción de la hormona paratiroidea. Esos serían los mecanismos. ¿Cuáles son las causas que están detrás de esos mecanismos? En un momento las vamos a ver. Y respecto a la hipocalcemia con PTH alta, o también conocido como hiperparatiroidismo secundario, puede responder a tres causas principales: la deficiencia o resistencia a la vitamina D, la ingesta disminuida de calcio y una serie de causas que vamos a englobar en una categoría que se llaman misceláneas. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo una PTH alta va a provocarme una hipocalcemia? Aguarden un poco que ya vamos para allá. Primero resolvamos las etiologías que están detrás de estos tres mecanismos. Entonces, el primero de ellos es la destrucción de la glándula paratiroides. ¿Cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, cuando los pacientes son llevados a cirugías, como por ejemplo de la glándula tiroides o de la glándula paratiroides o por tumores que tienen en cabeza y cuello. En estos casos, las hipocalcemias pueden ser transitorias, con recuperación en días, semanas o meses, y inclusive en algunas circunstancias puede llegar a ser permanente. Usualmente son transitorios cuando se extirpa solo una o más glándulas paratiroides durante la cirugía, pero si el paciente finalmente queda sin reserva, muy probablemente ese hipoparatiroidismo permanezca por más tiempo. Casi el 20% de los pacientes que son llevados a cirugías por cáncer de tiroides presentan hipoparatiroidismo, pero transitorio. Solo más o menos el 0.8 al 3% van a presentarlo permanente. También tenemos las etiologías autoinmunes, por ejemplo, el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y el hipoparatiroidismo adquirido aislado. En cuanto al síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, recordemos que este se caracteriza por presentar candidiasis mucocutánea crónica, insuficiencia suprarrenal primaria e hipoparatiroidismo. Es un síndrome que típicamente se presenta en la niñez y en donde usualmente primero aparece la candidiasis, varios años más tarde el hipoparatiroidismo y ya al final en la adolescencia la insuficiencia suprarrenal. Dentro de estas etiologías autoinmunes, la destrucción inmunomediada de las glándulas paratiroides es lo que llevará a la hipocalcemia. Usualmente los anticuerpos en cuestión atacan al receptor sensible a calcio, disminuyendo la secreción de PTH. Luego tenemos las causas infiltrativas, como por ejemplo la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, los granulomas que se pueden producir en la sarcoidosis o en la granulomatosis de Wegener, los granulomas y el cáncer metastásico. Como su nombre lo indica, al infiltrar la glándula y ocupar su tejido disminuyendo el área de parénquima capaz de producir hormona paratiroidea, van a llevar a un hipoparatiroidismo por la infiltración. Y por último tendríamos las causas infecciosas como el VIH. Esas responderían a este primer mecanismo de destrucción de las glándulas paratiroides. Vamos ahora con el desarrollo anormal de la glándula paratiroides. Aquí particularmente las causas son muy raras. Por ejemplo, el hipoparatiroidismo autosómico dominante o recesivo. También tenemos el que es ligado al cromosoma X.
en donde todos estos son defectos genéticos que provocan el fallo de la glándula. Cuando ese hipoparatiroidismo se asocia con otros síndromes congénitos complejos, puede ocupar el nombre de lo que conocemos como el síndrome de DiGeorge. Sin embargo, al ser estas etiologías muy raras y más propias de bebés y niños, no profundizaremos mucho al respecto. Y por último, tenemos aquellos mecanismos que generan una alteración de la regulación de la hormona paratiroidea, que aquí propiamente es la hipomagnesemia. ¿Qué pasa? El magnesio modula la homeostasis del calcio. ¿Cómo lo hace? Regula la absorción o reabsorción de iones de calcio, así como la cascada de señalización del receptor sensible a calcio. Si no tenemos ese magnesio, la síntesis y la secreción de hormona paratiroidea, así como la sensibilidad que tienen los órganos periféricos a la PTH y al calcitriol, va a funcionar inadecuadamente. Y de esa forma finalizaríamos las causas de hipocalcemia con PTH baja. Ahora vamos con las hipocalcemias que tienen PTH alta, o en otras palabras, el hiperparatiroidismo secundario. La más importante de ellas probablemente sea la deficiencia o resistencia a la vitamina D. En nuestro canal tenemos un video completamente dedicado a la deficiencia de vitamina D. Sin embargo, a grosso modo, los mecanismos que pueden estar detrás de esta deficiencia, para poder comprenderlos, debemos retomar un esquema que conocimos en el video de metabolismo de calcio y fósforo. Entonces, recordemos que partimos de una sustancia que es el 7-dehidrocolesterol, que al estar expuesto a la luz ultravioleta, a la luz solar, se transforma en colecalciferol. El colecalciferol también lo podemos obtener a través de la leche, el queso, y ese colecalciferol es convertido por la 25-hidroxilasa en el hígado en calcidiol. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una baja ingesta de vitamina D o poca exposición al sol o síndromes de mala absorción que no permitan que se absorba ese colecalciferol, pues vamos a tener una baja producción de calcidiol. Y si no hay calcidiol, pues definitivamente no vamos a poder formar vitamina D. Después de la formación del calcidiol, ese calcidiol se convierte en calcitriol por acción de la 1,25-alfa hidroxilasa en el riñón. Si por alguna razón hay una baja conversión de calcidiol a calcitriol, pues tampoco podremos producir vitamina D activa para que favorezca la absorción del calcio. ¿Y cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, si las células de mi riñón no son capaces de producir la 1-alfa hidroxilasa, pues voy a tener una baja conversión de calcidiol a calcitriol. La hiperfosfatemia, recordemos que el exceso de fosfato inhibe la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, como lo hablábamos en el video de metabolismo de calcio y fósforo. Y por último, el raquitismo, particularmente el tipo 1, que es una enfermedad rara, que es autosómica recesiva, en donde hay una deficiencia en la enzima 1-alfa hidroxilasa por una mutación que lleva a que ésta no sea capaz de producir calcitriol. Luego tenemos la resistencia a la vitamina D, que es el raquitismo tipo 2, que también es un trastorno autosómico recesivo, en donde los tejidos periféricos tienen una hiporreactividad a la vitamina D. Y por último, la inactivación de la vitamina D. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos sustancias como la fenitoína o la carbamazepina que inducen al CYP450 a metabolizar la vitamina D, la inactivan y esta no va a poder utilizarse para la absorción del calcio. Entonces, el problema de tener una deficiencia en esta vitamina D es que va a generar como mecanismo de retroalimentación un aumento en la liberación de hormona paratiroidea, buscando con esto que al elevarse la hormona paratiroidea, ella sea la encargada de mantener los niveles de calcio dentro de valores normales. Sin embargo, no siempre la PTH lo va a conseguir. A veces, a pesar de que se aumente, no va a ser suficiente y el paciente va a desarrollar hipocalcemia. Entonces, por eso los encontraremos con calcio bajo, pero además con hormona paratiroidea alta. Luego tenemos el grupo de las causas misceláneas que pueden generar hipocalcemia con PTH alta. Como ya lo habíamos dicho, la hiperfosfatemia, las metástasis osteoblásticas, que particularmente en pacientes con cáncer de mama o con cáncer de próstata son en los que se presenta la hipocalcemia. La razón es que todas estas nuevas metástasis que son osteoblásticas, es decir, que forman hueso, requieren calcio. Entonces todo ese calcio que se está depositando en ese nuevo hueso es calcio que se pierde de la sangre y genera hipocalcemia. La pancreatitis aguda está descrita en la literatura, sin embargo, se asocia más a hipercalcemia que a hipocalcemia, pero se ha descrito la hipocalcemia y realmente el mecanismo sigue sin estar claro.
La sepsis o la enfermedad crítica. Realmente la incidencia de hipocalcemia en estos pacientes en estados críticos es muy alta, se acerca al 80, al 90%, y los mecanismos subyacentes se correlacionan con las citoquinas proinflamatorias que se liberan en glándulas paratiroides, riñones y huesos, que hacen que la secreción de PTH esté alterada y que los órganos periféricos sean más resistentes a la acción de la PTH. Además, también se ha descrito liberación de altas concentraciones de calcitonina como marcador proinflamatorio que inhiben la resorción ósea y favorecen así la hipocalcemia. La posquirúrgica, esta hace referencia puntualmente a aquellos pacientes que durante las cirugías requirieron aportes de grandes volúmenes de sangre. ¿Por qué? Porque el citrato que se usa como anticoagulante quela al calcio. Sin embargo, estos cambios realmente desaparecen a pocas horas de la cirugía. Y por último tendríamos a los medicamentos. Dentro de los medicamentos obviamente van a estar aquellos que quelen al calcio, como el citrato o el EDTA, los bifosfonatos, que como sabemos son hipocalcemiantes por excelencia. De hecho son tratamiento para la hipercalcemia, dado que reducen la resorción ósea mediada por los osteoclastos. El denosumab, vuelve y juega, también es terapia de manejo en la hipercalcemia. Es un anticuerpo monoclonal que actúa contra el RANKL, que el RANKL es lo que hace que los osteoclastos se diferencien y puedan actuar. Sin el RANKL no funcionan y por lo tanto no se logra la resorción ósea. El Cinacalcet también hace parte del manejo de la hipercalcemia, que este Cinacalcet lo que favorece es la supresión de la liberación de hormona paratiroidea al incrementar la sensibilidad del receptor sensible a calcio, lo que hace que se libere menos hormona paratiroidea. Y por último tendríamos al Foscarnet, que el Foscarnet es un medicamento que se usa para tratar infecciones refractarias por el citomegalovirus o por el herpes virus. Este Foscarnet se agrega al calcio ionizado y puede llegar a causar hipocalcemias sintomáticas. De esta forma terminaríamos las etiologías de hipocalcemia. Tenemos otras dos etiologías que hacen referencia a la pseudohipocalcemia, en donde, por ejemplo, la hipoalbuminemia me falseará el resultado del calcio. Entonces, si yo tomo un calcio semiautomatizado y tengo una albúmina baja, pues lo que va a medir el calcio total va a ser una menor cantidad, ¿de acuerdo? Pero si yo mido el calcio ionizado, pues ese va a ser el valor real. Entonces tengo dos opciones, o mido el calcio ionizado o corrijo ese resultado que obtuve del calcio semiautomatizado con esta fórmula, en donde se dice que por cada gramo que se reduzca la albúmina debajo de su límite inferior, que es 4, el calcio va a bajar 0.8. Entonces, reemplazando los valores en esta fórmula, ya puedo saber cuál es el verdadero calcio de mi paciente y no el que está falseado por la hipoalbuminemia. La alcalemia también me puede falsear el calcio, particularmente el calcio ionizado, porque entre el pH sea más alcalino, más se unirán entonces los iones de calcio a la albúmina y por lo tanto habrá menos calcio ionizado o menos calcio libre. Y de esta forma terminaríamos entonces la etiología y fisiopatología de la hipocalcemia.